¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Lee, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. El pasaje bíblico de hoy, Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley.
Amados hermanos en Cristo y estimado público, Mateo capítulo 5, versículos 15 y 16 señala en esta versión actualizada de la Biblia: nadie enciende una lámpara y luego la pone debajo de una canasta. En cambio, la coloca en un lugar alto donde ilumina a todos los que están en la casa. De la misma manera, dejen que sus buenas acciones brillen a la vista de todos para que todos alaben a su Padre Celestial. Hermano, en la Biblia hay muchos pasajes en los que Dios se agrada de las buenas obras y de la actitud bondadosa de sus hijos. A los que accionan de esta manera recta y buena, Dios los llama justos, los alaba y responde a sus oraciones. No sabe lo complacido que Dios estará si usted llega a ser bondadoso, justo y santo. Es mi deseo que todos lleguen a entender la agradable voluntad de Dios y la puedan cumplir en sus vidas. Hermanos, cuando los hijos de Dios reciben el Espíritu Santo, su forma de pensar y su estilo de vida cambian para bien, y a través de esa forma de vida transformada llegan a ser luz de este mundo y así glorifican a Dios. De la misma manera, los frutos del Espíritu Santo no solo se llevan en el corazón. Ese corazón transformado deberá manifestarse a través de buenas acciones o hechos concretos. Así, los cristianos serán la luz que ilumine este mundo y transmitan el aroma de Cristo. Esto sucede con la bondad, el sexto fruto del Espíritu Santo, del cual voy a compartirles el día de hoy. Si tiene en su corazón este fruto de la bondad, donde quiera que vaya, emitirá la fragancia de Cristo. Por ello, muchas almas podrán ver a Cristo a través de su vida y asimismo podrán glorificarlo. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos manifiesten en su diario vivir los frutos del Espíritu Santo y a través de sus hechos glorifiquen a Dios en todo lo que hagan. Estimado público, bondad es la cualidad de ser gentil, considerado bueno y honesto. Sin embargo, en un sentido espiritual, es el corazón que busca la bondad en el espíritu, es decir, de acuerdo a la palabra de Dios. Es el corazón que acciona con bondad espiritual. Hermano, si tiene este fruto de la bondad, reflejará el corazón del Señor. Cuando usted ora, lo hace con todo fervor para limpiar su corazón de toda impureza. Ese corazón puro es el corazón de nuestro Señor. A veces, incluso entre los no cristianos, se encuentran personas que en cierta medida son bondadosas. Sin embargo, la norma o criterio por el cual cada persona diferencia lo bueno de lo malo es su conciencia. Para entender la bondad como fruto del Espíritu Santo, primero deberá aceptar este hecho. La mayoría discierne y juzga si algo es bueno o malo de acuerdo a la escala de valores que determina su conciencia. Ahora bien, si no hay remordimiento de conciencia, la mayoría creerá que su corazón es bueno y generoso. No obstante, la conciencia de cada uno es diferente a la del otro. Y eso es porque el proceso de formación de la conciencia de cada persona es igualmente diferente en cada uno. Conciencia es la norma para discernir entre lo bueno y lo malo que se basa o fundamenta en su propia naturaleza humana. Cada uno tiene una diferente naturaleza, por lo que también tendrá una diferente conciencia. Hermano, la naturaleza de cada persona depende del ADN, es decir, de la energía de vida que ha heredado y del contexto o entorno en el cual se ha criado y crecido. Los que han heredado un buen ADN de sus padres tendrán una relativa buena naturaleza. Además, los que se han criado en un buen medio ambiente, esto es, que han visto y oído solo cosas buenas, tendrán una buena conciencia. Por otra parte, si alguien nace con una naturaleza malvada, heredada de sus padres, y vive en un entorno negativo y malo,
lo más probable es que tenga una naturaleza y una conciencia igualmente malas. Sí, mi hermano, los niños que han heredado de sus padres una naturaleza mala y se han criado en un contexto violento y pernicioso, es muy probable que gradualmente se vuelvan malos. Su conciencia se formará en función de valores negativos y malos. Por eso, su norma para calificar lo bueno y lo malo también se pervertirá. Por ejemplo, los niños a quienes sus padres les han enseñado a ser honestos tendrán remordimiento de conciencia si dicen una mentira. Se les habrá enseñado que no deben mentir a sus padres. Por cierto, los padres deberán dar el ejemplo y deberán criarlos en ese buen contexto. Por eso, si dicen una mentira, por más leve que ésta sea, se sentirán mal, tendrán vergüenza y remordimiento. Así podrán formar y criar bien a sus hijos. Pero si el niño crece entre mentirosos, mentirá en forma natural. Ni siquiera creerá que es algo malo. Si le pregunta por qué miente, el niño le responderá que nunca ha mentido. No se dará cuenta de ello. Y si le demuestra que ha mentido, le replicará que eso no es una mentira. Para los que no mienten, será una mentira, pero para alguien que vive en la mentira, no lo será. Sucede lo mismo con las groserías. Si los amigos que frecuenta hablan lisuras, entonces oír y hablar groserías será para usted algo normal y natural, y se acostumbrará a ese lenguaje de tal forma que una lisura chocante e hiriente no le llamará la atención. Hermanos, actualmente cuando camina por las calles podrá escuchar a los jóvenes hablar tal cantidad de groserías que se quedará literalmente espantado. Incluso señoritas y niñas menores de edad, de 100 palabras que hablan, 80 son groserías. También las películas y muchos programas en vivo en la televisión usan sin ningún desparpajo palabras soeces. Como les decía, la conciencia de estas personas está tan impregnada de pecado que ni siquiera sienten remordimiento de conciencia por mentir, hablar lisuras, adulterar, drogarse o cometer cualquier otra clase de pecado. Por eso, si los niños crecen en esta clase de medio ambiente, absorberán igualmente esta clase de influencia. Hermanos, cada uno posee una única naturaleza y dependiendo de la época y del lugar, su conciencia y su escala de valores variarán. La conciencia, hermano, se forma en función de los valores sociales y económicos dentro de los cuales se ha criado. Cada sociedad tiene un sistema o escala de valores diferente y la norma o regla de hace 100 o 50 años no es la misma que la de hoy día. Cada nación tiene su propia escala de valores. Por ejemplo, en una sociedad donde existía la esclavitud, jamás se les hubiera ocurrido que fuera algo malo golpear a los esclavos para obligarlos a trabajar. Asimismo, hace 30 años, socialmente era algo inaceptable si una mujer salía desnuda en televisión. Como ya señalé, la conciencia es diferente en función de la época, del lugar y de cada individuo. Los que creen tener una buena conciencia lo creen de acuerdo a su propio criterio o concepto de lo que es bueno o malo. Sin embargo, eso es relativo, no es la verdad absoluta. Comparado con 30 o 40 años atrás, el mundo actual está lleno de pecado. Imagínese si lo comparamos con la sociedad de hace 100 años. Más aún, si lo hiciéramos con el tiempo en el que vivió nuestro Señor Jesucristo, se daría cuenta de lo sucia y corrompida que está la sociedad de hoy en día. No obstante, nuestro Señor mide los frutos de acuerdo a la norma de su palabra. A pesar que hayan transcurrido varias generaciones y el mundo haya cambiado, la escala de valores de la actual sociedad no es la medida que usa nuestro Señor para juzgar a cada uno. Él juzga de acuerdo a principios inalterables y permanentes. No se amolda al patrón o criterio de la actual generación, el cual está deformado por el pecado. Hermanos, ninguna escala de valores actual será una norma para medir a los
verdaderos cristianos. Únicamente la palabra de Dios será la pauta o el criterio para medirnos. Ahora bien, no basta solo con saber o conocer la verdad. Solo si alguien quien ha sido transformado por la palabra enseña y guía a otros, entonces esa enseñanza será de provecho, es decir, dará resultados prácticos de vida eterna. Solamente enseñar la verdad no es suficiente. Eso es hipocresía, tal como lo señala el Señor. Si alguien escucha la palabra y la enseña, pero no la pone en práctica, entonces ese es un hipócrita. No podrá ser salvo. La forma en la que uno es salvo está claramente escrita en el Nuevo Testamento. Incluso los que piensan que sus conciencias son buenas y que hacen lo bueno de acuerdo a su propio criterio, no son, en el fondo, absolutamente buenos. Sin embargo, los cristianos tenemos una norma por la que diferenciamos claramente lo bueno de lo malo. Tenemos la palabra de Dios como principio rector de nuestras vidas y ella jamás cambia. Es la misma ayer, hoy y lo será para siempre. Alguien diga amén. No importa los años que pasen, la verdad absoluta de la palabra no variará ni se amoldará a los valores corrompidos de la actual sociedad. La bondad espiritual es tener esta verdad como su conciencia y vivir de acuerdo a ella. Es el deseo de obedecer al Espíritu Santo y buscar de hacer lo bueno. No obstante, tan solo anhelar este fruto de la bondad no basta. Podrá decir que manifieste esta bondad solo si este deseo se muestra en hechos y acciones. Mateo, capítulo 12, versículo 35, menciona al respecto: una persona buena produce cosas buenas del tesoro de su buen corazón, y una persona mala produce cosas malas del tesoro de su mal corazón. Y Proverbios capítulo 22, versículo 11 añade: el que ama la pureza del corazón y habla con gracia tendrá al rey como amigo. Sí, mi hermano, tal como menciona este verso, los que en verdad son bondadosos mostrarán en forma natural buenas acciones que los demás podrán ver. Sí, hermano, examine con cuidado su forma de vida y vea qué clase de aroma está propagando. Hay quienes anhelan llegar al nivel del Espíritu, por eso procuran seguir y entablar amistad con los que han llegado a este nivel espiritual. Y esto es bueno. Aprenden escuchándolos, son tocados en cada conversación. No obstante, no basta solo con desear llegar al nivel del Espíritu. Si escuchan y aprenden algo bueno, deberán cultivarlo en su corazón y ponerlo en práctica en su vida diaria. Ahora bien, una pregunta: ¿usted cree que aislarse de los que no son buenos y solo estar con aquellos que han llegado al nivel del Espíritu sea realmente anhelar el fruto de la bondad? Déjeme decirle algo: podrá aprender también de los que no son buenos. Incluso su entendimiento se abrirá al verlos actuar. No crea que estar siempre con los que son buenos es la única forma de cultivar el fruto de la bondad en su interior. Sí, mi hermano, de los malos aprenderá a no hacer lo malo, es decir, a no imitarlos, a no accionar con maldad. Incluso de los que hablan groserías aprenderá a no decir palabras soeces. De los que discuten y se pelean todo el tiempo, aprenderá a no hacerlo. Procurará tener un carácter apacible y a no alzar la voz. Y cuando tenga relación con hermanos que tienen un mayor nivel espiritual, podrá aprender a hablar con suavidad y gentileza. Verá cómo los demás los respetan y los aprecian, y en forma natural querrá imitarlos. Por el simple hecho de la comparación, podrá sacar conclusiones y aprenderá lo bueno. Usted aprende algo de este hermano y otro poco del otro. Si tiene comunión y amistad solo con hermanos buenos, jamás podrá ver el aspecto negativo del comportamiento o del carácter malo del ser humano. Hermano, hermana, espero que a través de este mensaje pueda examinar su estilo de vida y ver sus fallas y errores y así pueda corregirlos.
Ahora veremos más en detalle lo que quiere decir tener bondad espiritual como fruto del Espíritu Santo. De hecho, el mismo término de bondad es bastante amplio. La bondad es parte de la misma naturaleza de Dios y la podemos hallar a través de toda la Biblia, incluso en la muy conocida ley de Talión del Antiguo Testamento que establecía ojo por ojo y diente por diente. El amor de Dios está implícito. ¿Se ha preguntado alguna vez qué sociedad o nación se hubiera formado si Dios no hubiera implantado este principio jurídico de justicia retributiva? La humanidad entera hubiera sido una cueva de ladrones y asesinos. La ley del más fuerte se hubiera impuesto y los débiles hubieran perecido. Por ello, incluso en esa ley está presente el amor de Dios. La ley y el orden vienen de Dios. Así se suponía que debía ser. Sin ley no hay orden. Los débiles no hubieran podido sobrevivir y solo los fuertes lo hubieran hecho. No obstante, en el Nuevo Testamento ya no encontramos esta ley del ojo por ojo y diente por diente. Más bien, se nos dice que debemos amar incluso a nuestros enemigos. ¿Saben por qué? Porque los que han aceptado al Señor Jesucristo como su Salvador ya tienen el Espíritu Santo en sus corazones y el mismo Espíritu los puede ayudar a cumplir con este mandato. Por eso podrán comprender y practicar la bondad. Esta es la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento no se tenía la ayuda del Espíritu Santo. Por eso Dios dio la ley a Moisés y a su pueblo. Sin esa ley no hubiera habido bondad ni amor en la sociedad. Todo hubiera sido un completo caos. Por ejemplo, justo después de la independencia de Corea, en esta nación imperaba una completa anarquía. No existía seguridad pública. Las mafias y bandas imperaban en todo lugar y no era fácil transitar por las calles. Volviendo al mensaje, un pasaje en la Biblia que le hará sentir claramente el aroma de bondad del Señor lo hallamos en Filipenses capítulo 2, versículo 1 al 4, que dice: ¿hay algún estímulo en pertenecer a Cristo? ¿Existe algún consuelo en su amor? ¿Tenemos en conjunto alguna comunión en el Espíritu? ¿Tienen ustedes un corazón tierno y compasivo? Entonces, háganme verdaderamente feliz poniéndose de acuerdo de todo corazón entre ustedes, amándose unos a otros y trabajando juntos con un mismo pensamiento y un mismo propósito. No sean egoístas, no traten de impresionar a nadie. Sean humildes, es decir, considerando a los demás como mejores que ustedes. No se ocupen solo de sus propios intereses, sino también procuren interesarse en los demás. Hermanos, si todo se hiciera de la manera como menciona este versículo, ¿se imaginan cómo sería la iglesia de Cristo? Sí, en esta iglesia todo se debe hacer en armonía. Lo mismo debería ser en sus hogares, negocios o centros de trabajo. Así deberían servir todos los ministerios de la iglesia. Actualmente hay algunos hermanos que prestan servicio de esta manera. Están en paz con todos, aman a Dios y son fieles en su servicio. Jamás se quejan. Los que buscan tener este fruto de la bondad en el Señor colaboran incluso en aquellas labores o tareas que no son de su agrado. Esto es lo que la Biblia nos dice que debemos hacer al margen de nuestra propia voluntad o preferencias. Esos hermanos son humildes y no son orgullosos ni altaneros, ni buscan figurar ni ser adulados por los demás. Reitero, no solo son fieles en sus deberes, sino también se ocupan con el mismo empeño de las tareas de los otros.
Hermanos, en el capítulo 10 del Evangelio de Lucas podemos encontrar la parábola del buen samaritano. Este es un buen ejemplo en la Biblia de un hombre lleno de bondad. Se los cuento brevemente. Un hombre judío iba de Jerusalén a Jericó y en el camino fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Un sacerdote pasó por allí de casualidad, pero cuando vio al hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió de largo. Un ayudante del templo o levita pasó y lo vio allí tirado, pero también siguió de largo por el otro lado. Ambos, tanto el sacerdote como el levita, sabían la ley mejor que cualquier otra persona del pueblo. También se enorgullecían de servir bien a Dios. No obstante, ninguno de ellos demostró en hechos lo que se suponía debían demostrar cuando se hace la voluntad de Dios. Por cierto, cada uno podía haber alegado razones por las que no había podido ayudar al hombre herido. Sin embargo, si hubieran tenido al menos un poco de bondad, no hubieran pasado de largo e ignorado a ese hombre quien desesperadamente necesitaba de su ayuda. Pero continúa el relato bíblico. Pasó un samaritano por el lugar y vio al hombre herido que yacía al lado del camino. Y dice la Escritura que sintió compasión por él, se le acercó y le curó las heridas. Este samaritano no conocía la palabra de Dios, no obstante, tenía bondad en su corazón y lo demostró con hechos. Hermanos, ¿de qué les sirve solo oír prédicas, saber de memoria la Biblia y enseñar la palabra si no la practica en su vida diaria? Aquel que nunca ha leído la palabra pero actúa de acuerdo a ella será mejor que usted. El relato prosigue diciendo que luego de haberle curado las heridas, subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alojamiento donde cuidó de él. Añade el pasaje que al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo que cuidara de ese hombre y le prometió que si los gastos superaban esa cantidad, él iba a pagar la diferencia la próxima vez que pasara por allí. Hermano, si el samaritano hubiera sido egoísta, no hubiera hecho lo que hizo. ¿Se imaginan? Este samaritano iba apurado por el camino, no podía perder dinero ni tiempo. Aún así, se dio el tiempo suficiente para cuidar de un completo extraño. Incluso pudo solo haberle dado los primeros auxilios, pero no tenía por qué pedirle al mesonero que cuidara del extraño, prometiéndole incluso que pagaría todos sus gastos. Pero este samaritano tenía un corazón bondadoso y por eso no pudo ignorar a alguien que estaba muriendo al lado del camino. Reitero, aún costándole dinero y tiempo y a pesar que tenía prisa, no pudo hacerse el desentendido de alguien quien requería desesperadamente de su ayuda. Y más aún, cuando ya no pudo quedarse más tiempo atendiendo al herido, le pidió al encargado de la posada que continuara ayudándolo. Si el samaritano hubiera seguido de largo sin prestar atención al herido, no hubiera podido estar tranquilo. Su corazón se hubiera afligido. Si una buena persona pasa de largo al lado de alguien que tiene una necesidad y no le ayuda, le remorderá la conciencia. Se sentirá mal. No obstante, los que no son bondadosos ni siquiera se acordarán de ello. No sentirán remordimiento alguno. ¿Qué tal diferencia? ¿Verdad? El samaritano incluso se hubiera culpado por no haber ayudado al herido y se hubiera preguntado qué habría sido de él. Este samaritano sabía que Dios lo estaba observando y que no podía actuar de manera tan egoísta y mala. Hermano, si tiene bondad espiritual, simplemente no podrá soportar no hacer lo correcto. Por ello, siempre hará lo bueno. Querido público, otra cita que nos hace sentir esta bondad espiritual la hallamos en Mateo capítulo 12, versículos 19 y 20. Este pasaje trata de la bondad espiritual del Señor Jesús. El versículo 19 señala: no peleará, ni gritará, ni levantará su voz en público. Hermano, dice
que no peleará ni gritará, ni levantará su voz en las calles o en público. Generalmente, cuando vemos a los que son considerados bondadosos, advertimos que no tienen problemas con los demás. Como señala la Escritura, son tranquilos, hablan pausadamente y no discuten con otros. No murmuran ni comentan las faltas o errores de los demás. No intentan exaltarse sobre otros. No se quejarán aún si por ser bondadosos están pasando cierta escasez. Y continúa en el verso 20 diciendo, no aplastará la caña más débil ni apagará una vela que titila, es decir, que chispea o se agita. Finaliza el versículo. Al final hará que la justicia salga victoriosa. Hermano, si ha cuidado alguna vez un jardín, habrá tenido que cortar las hojas o ramas dañadas de alguna planta o árbol. Igual, cuando la mecha o el pabilo de una vela está humeando, la luz que irradia no será fuerte, más bien solo despedirá humo. Por eso la gente la apaga. Sin embargo, los que tienen bondad espiritual jamás cortarán la rama quebrada ni apagarán la vela que chispea. Si existe la mínima esperanza de recuperarla, no se darán por vencidos, más bien harán lo posible para que esa rama se recobre. Aquí, la caña quebrada se refiere a los que viven en el pecado y en la maldad de este mundo, y la vela que humea simboliza a los que tienen un corazón tan impregnado de maldad que la luz de vida está a punto de extinguirse. Es poco probable que aquellos que son como la rama quebrada o la vela que chispea lleguen a ser salvos. Incluso si dicen creer en Dios, sus hechos y acciones no serán diferentes a los de la gente del mundo. Hablarán en contra del obrar del Espíritu Santo. En el tiempo del Señor Jesús hubo muchos que no creían en Él. Incluso habiendo visto señales de su poder, aún así, repito, se oponían al obrar del Espíritu Santo. Hermanos, todo lo que Jesús hizo durante su ministerio en este mundo fue bueno. Sanó a los enfermos. Jamás pidió dinero por ello. Nunca dijo una mentira. Jamás engañó. No hizo nada malo. No obstante, el pueblo no creyó en él y trató de matarlo. Esos eran los que decían que conocían la palabra de Dios. Aún así, el Señor los miraba con fe y les daba oportunidades para ser salvos. Hoy en día, incluso en las iglesias, hay muchas almas que son como esta rama quebrada y como esta vela que chispea. Claman al Señor de labios, pero viven en el pecado. Incluso muchos niegan a Dios. Por su débil fe, ceden a toda tentación y dejan de venir a la iglesia. Y por la vergüenza que les causa el vivir en el pecado, se alejan aún más de Dios y de la congregación. Hermanos, si en verdad tuviera bondad, lo primero que debería hacer es extender su mano de misericordia hacia esas almas. Hay quienes vienen a la iglesia buscando cargos y liderazgo, y si esto no sucede, comienzan a destilar maldad. Se vuelven celosos de otros hermanos que son apreciados por los demás o que han crecido más espiritualmente y comienzan a hablar mal de ellos. Solo participan de los ministerios en los que tienen alguna preponderancia, liderazgo o influencia. Incluso en estos casos, los que tienen este fruto de la bondad aceptarán aún a los que se comportan de esa manera. No los marginarán ni los discriminarán de los demás. Los tratarán con bondad en forma sincera y así al final tocarán sus corazones. Esta es bondad espiritual. Por cierto, si los otros continúan mostrando una mayor maldad, irán camino de la muerte eterna, incluso si usted es bondadoso con ellos. Sin embargo, incluso en estos casos, no fijará un límite a su paciencia ni los abandonará si traspasan esa línea. Bondad espiritual es procurar, sin desfallecer hasta el final, que aún esta clase de personas alcancen la vida eterna. Incluso antes que llegue el día del juicio final, intentará darles
otra oportunidad con la esperanza que puedan ser salvos. Querido público y hermanos en Cristo, si ha escuchado con atención esta prédica, tal vez se pregunte en qué se diferencia la bondad espiritual de los otros frutos del Espíritu Santo. En otras palabras, en esta parábola, el accionar del buen samaritano se podría calificar como caritativo y compasivo. Y si, además de ello, este hombre no se exasperaba en público ni discutía con los demás, entonces podríamos concluir que tenía paz en su corazón y que, asimismo, era humilde. Le pregunto, ¿acaso todas estas cualidades no son características espirituales de la bondad? Claro que sí. La caridad o compasión, la misericordia, la paz interior y la humildad, todas estas virtudes forman parte esencial de la bondad espiritual. Como ya mencioné anteriormente, la bondad forma parte intrínseca de la naturaleza de Dios y es un concepto muy amplio, es decir, abarca muchas áreas o aspectos de su vida diaria. Sin embargo, dos aspectos distinguen la bondad espiritual, y estos son, primero, el deseo constante de hacer el bien, y, segundo, la fuerza de voluntad necesaria para hacerlo en forma práctica. ¿Qué quiero decir con esto? Que el enfoque no solo sea en la misericordia de tener compasión por los demás y ayudarlos, sino en ese sentimiento profundo de bondad que tuvo el samaritano, quien no pudo solamente pasar e ignorar al hombre herido al lado del camino cuando se suponía debía tener misericordia de él. Además de ello, no discutir, gritar ni alzar la voz son parte del carácter de alguien humilde. No obstante, en estos casos, el carácter de la bondad espiritual va más allá y se refiere más bien a ser un pacificador, es decir, alguien que no rompa la paz porque precisamente tiene esta clase de bondad espiritual. Vale decir, en vez de gritar para imponer su punto de vista o ser adulado, deberá ser humilde porque tiene esta clase de bondad. No se trata solo que practique la bondad porque sabe que debe hacerlo, sino que su corazón mismo haya sido transformado en un corazón bondadoso. Tampoco se trata que sea bondadoso porque se le ha dicho que debe serlo. Su corazón mismo debe ser transformado. Por ello, todo lo que haga tendrá este ingrediente de bondad. Se los repito, no pelear ni discutir y no gritar son características visibles de alguien humilde. Como les decía, el carácter de la bondad espiritual va más allá de la simple apariencia o de los actos caritativos. Se refiere más bien a ser alguien que transmita paz, esto es, a ser un pacificador, incluso en una situación en la que habría más de una razón para que no hubiera paz. Uno no podría fomentar, alentar ni motivar las discusiones ni desavenencias, es decir, no debería sembrar la discordia, chismes ni malos entendidos entre los hermanos. Más bien, en lugar de gritar o vociferar, uno deberá ser humilde o ser bondadoso. Alguien que manifieste este fruto de la bondad exaltará a los demás, incluso si ello significa humillarse a sí mismo. Esta es bondad espiritual. Esto es tener un buen corazón. Hermano, Dios está buscando a esta clase de hijos a fin de refinarlos y hacer de ellos grandes vasos de honra para su reino. Si tiene esta clase de corazón, Dios lo está buscando. De hecho, Dios lo ha venido haciendo a lo largo de toda la historia. El Padre Celestial refina a cada uno de sus siervos hasta hacer de ellos grandes vasos de honra y les da su poder para extender el reino de los cielos en esta tierra. ¿Se imaginan, hermanos, si Dios le diera su poder a muchos siervos, el mundo entero sería fácilmente evangelizado? Pero Dios no le da ese poder a cualquiera. Si Dios se lo concediera a alguien que no ha alcanzado este nivel de santidad, lo más probable es que esa persona se volviera arrogante y se desviara del camino de la fe. Aun si al inicio fuera fiel,
Luego de unos años, la codicia por el dinero se exteriorizaría en su comportamiento y comenzaría a pedir dinero por los dones que Dios le ha dado. Repito, se volvería arrogante y orgulloso, cambiaría. Por eso, Dios no concede este poder hasta que no haya hecho de su siervo un gran vaso para honra suya. De otra manera, se podría corromper. Les doy otro ejemplo. Si usted presta algún tipo de servicio voluntario en la iglesia y tiene este fruto espiritual de la bondad, entonces será fiel no solo en un ministerio o en la tarea que se le ha encomendado, sino lo será en toda la casa de Dios. Si menosprecia alguna clase de servicio, tal vez pueda perjudicar a alguien más, y la obra de Dios no se llevaría a cabo de la forma como debería ser. Así que, si tiene este fruto de la bondad, siempre estará calmado y en paz en toda circunstancia. Procurará ser fiel en toda la casa de Dios, es decir, apoyar a todo ministerio por igual. Los animo a aplicar este mismo principio de imparcialidad en todo otro aspecto de su vida espiritual. Hermanos en Cristo, ustedes ya saben cuál es la sabiduría que viene de lo alto, ¿cierto? Si llega a tener este fruto de la bondad, tendrá igualmente sabiduría, entendimiento y discernimiento. Un corazón lleno de bondad sabrá discernir toda situación y le vendrá por añadidura sabiduría y entendimiento. ¿Saben por qué? Porque ese es el corazón del Señor. Termino el mensaje. Amados hermanos en Cristo y estimado público, los que son malvados se sentirán mal si no hacen alguna maldad o si no siembran discordia y chismes entre los hermanos o no indisponen a los unos en contra de los otros. Sienten la necesidad de murmurar o sembrar la enemistad entre los hermanos. Un ejemplo, alguien que tiene el mal hábito de hablar lisuras o discutir no podrá dejar de hacerlo. Si tiene alguna dificultad con alguien, entonces simplemente discutirá y alzará la voz. No podrá dejar de hacerlo. Otra persona que es violenta siempre reaccionará gritando. Si no lo hace, se sentirá reprimido y mal. Simplemente deberá hacerlo. Esa es su forma de vida. Una pregunta. ¿Puede imaginar una comida sin absolutamente algo de sal? No puede, ¿cierto? Pues esto es igual. Alguien que tiene la mala educación de interrumpir una conversación o que no deja terminar a otra persona cuando está hablando, llámele la atención y verá cómo reacciona. Se enojará y seguirá haciéndolo. Si tienen esta clase de malos hábitos, por favor, les pido que mediten en esto y se esfuercen por cambiar. Despójense uno a uno de todo ese lastre de cosas negativas. Y si lo hace así, hermano, le puedo asegurar que en un año todos esos malos hábitos habrán desaparecido. Sin embargo, si no se esfuerza y piensa que son muchas las cosas de las que debe despojarse y se da por vencida, entonces déjeme decirle que después de 20 años usted seguirá siendo la misma chismosa y mal educada de siempre. Incluso hay quienes no pueden estar tranquilas si no hieren a otras hermanas o les causan algún problema y solo están contentas luego de haber sembrado la discordia y enemistad entre las hermanas. Esta es la forma en la que alguien que es malvada o malvado actúa y se comporta. No obstante, los que tienen el fruto de la bondad se comportarán en forma totalmente opuesta. Si no hacen algo bueno, si no dicen algo bueno, si no hacen algún buen comentario y si no siembran la armonía y la paz entre los hermanos y hermanas, se sentirán tristes y buscarán la forma y la oportunidad para hacer lo bueno. Digamos, solo como ejemplo, que una hermana que siempre le causaba problemas se va de la iglesia. Entonces, el recuerdo de ella siempre le vendrá a la mente y se lamentará por ello. Sí, hermana, un alma, o peor aún, toda una familia ha dejado la iglesia debido a sus chismes o a su mala actitud.
entonces podrá sentir remordimiento de conciencia, incluso hasta que llegue el día del juicio final. Ahora bien, le pregunto, ¿qué cree que pensará Dios de usted? Hermana, hermano, líder, jamás deberá perder una oveja, menos aún las que son nuevas en la iglesia. Ahora bien, si alguien se ha ido de la iglesia debido a usted, pues vaya, búsquela, pídale perdón y haga todo lo posible porque regrese a este redil. ¿Cuántos dicen amén? Si no puede hacer eso, su recuerdo no la dejará. Si tiene un buen corazón, se sentirá así. De otra manera, usted simplemente le echará la culpa a la otra persona por haberse ido de la iglesia. Así que, aun si usted tiene que humillarse, no deseará causar herida alguna a los demás. Aun si eso la hace sentir incómoda, procurará hacer lo bueno y lo correcto. Podemos ver esta clase de corazón en el apóstol Pablo. ¿Recuerdan? Pablo tenía la suficiente fe como para comer carne dedicada a los ídolos. No obstante, si eso era tropiezo para otro hermano, no lo hacía y no lo hubiera hecho el resto de su vida si eso hubiera perjudicado a otro hermano. Debe saber la palabra en forma correcta. Hay quienes no conocen el significado espiritual de la palabra y por eso la malinterpretan. Y hay muchos que enseñan la palabra de Dios sin aplicarla en sus vidas. Si no creen lo que les digo del apóstol Pablo, pregúntenle cuando lleguen al cielo. Repito, deben saber el significado espiritual de lo que dijo el apóstol Pablo. No es que de pronto se volviera vegetariano. Lo que Pablo quería decir es que si algo que hacía podía ser tropiezo u obstáculo para algún hermano, entonces no lo haría más. ¿Acaso el apóstol Pablo se refería solo a lo que podía comer? No, quería decir que si él podía hacer cualquier cosa que pudiera ser mal vista por otros hermanos, entonces preferiría dejar de hacerlo por amor y consideración a los demás. Debe grabar esto en su corazón a fin de imitarlo en su vida diaria. Sí, usted es libre de hacer lo que le gusta, pero no todo lo que le gusta lo edifica ni le conviene, ni tampoco es bueno ni edificante para los demás. Si hay algo en su comportamiento que no es del agrado de los demás, lo que debería hacer es abstenerse de hacerlo, y de esa forma agradaría a los otros hermanos. Nunca pensará que es demasiado difícil dejar de hacer algo que no es edificante para otros hermanos o que simplemente no desea dejar de hacerlo. Más bien, dejará de hacer con gozo cualquier cosa que pueda incomodar a los demás o que pueda contristar al Espíritu Santo. No obstante, si tiene maldad en su corazón, si es terco u obstinado, si no tiene buenos pensamientos, entonces no podrá ni siquiera oír el gemir ni el lamento del Espíritu Santo. Hermano, si alguien que ha llegado a cierto nivel espiritual no hace lo que es bueno, inmediatamente el Espíritu Santo se entristecerá y él lo notará. Por eso no podrá hacer lo malo ni hablar cosas negativas. De igual forma, los que hacen solo lo bueno en todo son los que manifiestan el fruto de la bondad espiritual. Si usted también manifiesta este fruto en su vida diaria, tendrá la misma actitud del Señor en toda circunstancia. No deberá hacer algo que pueda ser tropiezo para otro, y además deberá ser humilde y bondadoso exteriormente. Deberá comportarse como lo hizo el Señor, y su lenguaje y modales deberán ser perfectos como los del Señor. Y así será respetado y apreciado por los demás, emanando la fragancia de Cristo y manifestando sus frutos. Espero que todos lleguen a tener y a manifestar en su diario vivir este fruto de la bondad espiritual. Oro en el nombre del Señor Jesucristo para que todos puedan glorificar a Dios en todo lo que hagan y ser así reconocidos como verdaderos hijos del Todopoderoso que reflejan el perfecto corazón del Señor. Ahora, oremos todos juntos en voz alta meditando en el mensaje de hoy. Gracias, Padre, por tu gracia y tu amor. Bendice la palabra que hoy se ha predicado y que se haga fe y vida en tus hijos. Dales gracia y favor para que puedan cultivar un corazón pleno de bondad. Quizás muchos puedan creer que viven una buena vida cristiana, pero ayúdalos a examinar su corazón y así que puedan hallar todo aquello que deban corregir. Padre, bendice a tus hijos. Gracias, Padre, he orado
En el nombre precioso y santo de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. Aleluya. Dios Todopoderoso de amor, pon tu mano sobre todos los hermanos y hermanas y sobre todos los miembros de nuestras iglesias en el mundo entero que están recibiendo con fe esta oración que trasciende el tiempo y el espacio a través del satélite, la televisión, el internet o que le están escuchando por radio o por cintas de audio en todo el mundo. Pon fe en sus corazones para que puedan creer en ti y se despojen de todo pensamiento negativo y toda duda. Libéralos de toda prueba y aflicción. Quema con el fuego del Espíritu Santo de la cabeza a los pies toda parte enferma, incluyendo toda célula, tejido y nervios, todo órgano interno e intestinos. Que la luz de tu Espíritu venga sobre ellos. En el nombre de Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, a todo tipo de enfermedad, germen y dolencia, fuera. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda enfermedad incurable y toda dolencia crónica. Que toda enfermedad contagiosa, resfriado y fiebre desaparezca. Protégelos de cualquier tipo de microbio, virus y bacterias. Sánalos de todo tipo de cáncer, incluyendo cáncer al estómago, al pulmón, al hígado, cáncer de mama, cáncer al útero, al intestino y toda otra enfermedad como el SIDA, leucemia, apoplejía cerebral, presión arterial alta y baja, enfermedades cardiovasculares y pulmonares, diabetes y toda clase de inflamación. Quema con el fuego del Espíritu Santo toda polio, derrame cerebral, artritis y hernia. Que todo tipo de dolor de espalda, de cabeza y toda clase de neuralgia desaparezca. Libéralos de toda epilepsia, autismo, depresión, neurosis y enfermedades mentales y de toda clase de parálisis. Que los cojos y tullidos se levanten y caminen. Restaura la vista y el oído. Que los ciegos abran sus ojos, los sordos vuelvan a oír y que los mudos empiecen a hablar. Líbralos de todo tipo de accidente. Restaura los huesos fracturados. Sana toda quemadura. Libéralos de toda adicción a las drogas. Regenera los nervios, tejidos y células muertas. En el nombre del Señor Jesucristo, ordeno al diablo y a Satanás, al príncipe de la potestad del aire y a toda fuerza del mal, fuera. Todo espíritu maligno, inmundo, de engaño, espíritu de mentira, espíritu de división, de tentación y todo otro espíritu de iniquidad, fuera. Ato a toda fuerza de la oscuridad y de maldad y que la luz de tu espíritu descienda sobre ellos. Padre, fortalécelos para clamar en oración y dales poder para desechar todo pecado y llegar a la santidad. Que tengan salud, que sus almas prosperen, que sus familias sean evangelizadas y vengan al Señor. Protégelos de todo tipo de accidente y bendícelos para que tengan una vida de éxito y próspera en todo. Guarda y protege a todos tus hijos y sus hogares, centros de trabajo y negocios con el muro de fuego del Espíritu Santo, con tus huestes celestiales y tus ángeles. Da a los estudiantes sabiduría y perseverancia y pon en sus corazones el anhelo de estudiar y progresar. Guarda sus corazones y pensamientos de todo lo mundano y siembra en ellos un ferviente amor por el Señor. Dios, bendice a tus hijos y que todo lo que hagan sea para gloria tuya. Que con toda confianza puedan testificar que han conocido al Dios vivo y que tú has respondido sus oraciones y los has bendecido. Gracias, Padre, por haber escuchado nuestra oración. Toda la gloria sea para ti. He orado en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. 아멘. ¿Cuáles son los 9 frutos del Espíritu Santo?
Querido público, es nuestro deseo que a través de estos mensajes del connotado evangelista de renombre internacional, Reverendo Gerald Green, llegue a obedecer la dirección del Espíritu Santo y así pueda manifestar en su vida cristiana los 9 frutos del Espíritu Santo. Ahora meditemos en la voluntad de Dios al leer el pasaje bíblico de hoy.